La capitana Karpova pensó en su hogar. Las laderas escarpadas de Corazza George le recordaron las magníficas montañas Rasbar que escaló en su juventud. Montañas en un mundo que ya no existía. Estaba tan perdida en los recuerdos de Cadia que tardó un momento en darse cuenta de que alguien la estaba hablando. Era uno de sus tropas de élite de Karskin, vestido con un traje de armaplas moldeado grueso, su voz amortiguada por su casco. «Es el sargento Bollard», le estaba diciendo al soldado. «Lo hemos encontrado». Volvió a su atención al presente, mirando hacia la oscuridad. El desfiladero de abajo, como en todas partes, se estremeció con el sonido de las esporas de los dinos. Hubo un sonido constante de wump, wump, cuando las cápsulas aterrizaron en la distancia, derramando vida alienígena en la penumbra. Estaba en lo alto, en las laderas rocosas de un paso de montaña, supervisando los emplazamientos de los cañones ensamblados apresuradamente, pero el aire no era más claro allí arriba que en el barranco de abajo. Era como respirar agua estancada. Cada respiración quedó atrapada en la parte posterior de su garganta y sus ojos lagrimeaban constantemente. A diferencia del soldado Karskin, parte de su rostro estaba expuesto al aire, y cuando tocó su piel, lo sintió pegajosa y suelta. Sabía que si se la rozaba con alguna fuerza, las capas de piel se desprenderían. Rejun la estaba consumiendo. Tragó saliva, tratando de deshacerse del repugnante sabor en su boca. Luego se giró y miró al soldado. «¿Bollard? No lo he visto desde que salimos de Salamina. ¿Por qué no asistió a la sesión informativa?» El soldado vaciló. «Es difícil de explicar, capitana». «Intentarlo». «Ha tenido que ser contenido, capitana. Lo encontré tirado en uno de los transportadores de municiones. Se estaba comportando de una manera extraña e imprudente. Dejado a su suerte, podría haber incendiado el camión y posiblemente activando los explosivos. Cuando lo desafiamos, amenazó con dispararnos y hubo que desarmarlo a la fuerza. Estaba a punto de informar al comisario Valpis y luego me preguntaba». Vaciló de nuevo. Se dio cuenta de por qué el soldado había acudido a ella en lugar del comisario. Valpis no tendría tiempo para tratar de sacarle algún sentido a Bollard. Estaban en vísperas de la batalla. La ejecución sería superficial y muy visible. El comisario Valpis dejaría claro que tal comportamiento no podía tolerarse y el sargento sería deshonrado públicamente. Su récord se estropearía. El soldado había acudido a ella porque, como muchos de los otros soldados, respetaba y apreciaba a Bollard. No quería que su carrera terminara en un deshonor público. «Me preguntaba», dijo el soldado manteniendo la voz neutra, «si desearía tratar el asunto personalmente. Lo hemos mantenido con los transportistas. El soldado Brusek lo está vigilando». Ella suspiró, mirando la frenética actividad en las rocas a su alrededor. Según la información del gobernador Serok, tenía unas pocas horas como máximo antes de que los dinos llegaran al barranco. La necesitaban aquí, pero entonces se imaginó la cara de Bollard. El hombre merecía algo mejor que morir en la ignominia. Lo que Rejun le había hecho no debería eclipsar años de valentía y sacrificio. Bollard había sido una vez su oficial al mando y era muy bueno. Ella le debía mucho. «¿Quién sabe acerca de esto?», preguntó, manteniendo su mirada fija en los emplazamientos de armas. «Solo Brusek y yo. Todos pensamos que preferirías que se tratara con discreción. Nadie ha informado al comisario». Ella asintió, se ajustó la gorra y comenzó a descender por las rocas. Su implante óptico estaba equipado con un alcance nocturno, pero aún así tuvo que caminar con cuidado mientras regresaba al camino. «Deberías estar con tu escuadrón», le espetó sin mirar al soldado. Él saludó, yendo a la otra dirección, agradeciéndole en voz baja mientras desaparecía en los humos. Estaban cavando trincheras en el barranco y Karpova sintió con aprobación cuando los vio, devolviendo saludos y respondiendo preguntas, mientras pasaba entre las filas de los soldados. Había cavado las trincheras en el patrón laberíntico que ella había especificado, un eco de las fortificaciones utilizadas en las fortalezas Gazr.
que una vez protegieron a Cadia. Cada zanja y movimiento de tierra estaba rematado por líneas de alambre de púas, y aunque no lo demostró, estaba impresionada por todo lo que habían logrado en tan poco tiempo. Se dio cuenta de que el aire era aún peor aquí abajo. Como todos los demás, llevaba un respirador que cubría la parte mayor de su rostro, pero el sabor seguía siendo tan fuerte que tuvo que luchar contra el impulso de vomitar mientras se alejaba de las trincheras y pasaba junto a las filas de tanques y vehículos blindados de transporte personal. Brusek, dijo mientras caminaba, hablando en voz baja por el comunicador que llevaba en el cuello. ¿Dónde estás? Hubo un crujido en su oído. Luego el soldado respondió, dándole instrucciones para llegar al camión en el que le estaba esperando. Ella sintió y cambió de dirección, pasando junto a los soldados que hacían rodar cañones láser a través de la penumbra y subiendo a posiciones elevadas en rocas circundantes. Todos estaban tan ocupados preparándose para la batalla que se avecinaba que la mayoría de los soldados ni siquiera lo notaron. Las órdenes gritadas resonaron extrañamente a través de la oscuridad, empequeñecidas por los interminables y distantes sonidos sordos. Finalmente llegó a la zona de la retaguardia del ejército, donde se habían estacionado los camiones de transporte de equipos. Vio al camión que había descrito el soldado Brusek, se dirigió a él y retiró la lona y se metió dentro. «Capitana», dijo Brusek, saltando para saludarla mientras trepaba por encima de cajas de munición y montones de rifles láser. El sargento Bollard estaba amordazado y atado, pero lo habían puesto en una posición razonablemente cómoda, sentado sobre sacos de paquetes de raciones. Devolvió el saludo a Brusek mientras se acercaba a Bollard. Había un lumen colgado de la caja vacía y mientras la luz se balanceaba de un lado a otro, bañando a Bollard, vio lo terrible que se veía. En lugar de mirarla, sus ojos se movían de un lado a otro, como si observaran formas que solo él podía ver, y murmuraba frenéticamente en su mordaza mientras sus pies tamborileaban sobre los sacos. Ella lo estudió por un momento, luego dejó caer su mano a la pistola en su cinturón. «Déjanos», dijo ella. Brusek pareció dolido, pero la saludó. Antes de bajarse del camión también saludó a Bollard, aunque el sargento no se dio cuenta. Luego se fue y Karpova se quedó solo con Bollard. Sacó la pistola de su funda y accionó el seguro. Luego hizo una pausa. Un recuerdo vino a ella espontáneo. Pensó en su primer día en el escuadrón de Bollard, cuando todavía era una soldada. Se les había encomendado el trabajo de mantener una fábrica abandonada mientras una columna de herejes intentaba pasar por los habitáculos del otro lado del edificio. La lucha había sido particularmente salvaje. La mitad de la compañía había sido aniquilada, pero Bollard la había estado observando todo el tiempo, dándole una sonrisa irónica cada vez que captaba su mirada. Como todos los demás en Cadia, fue criada para la guerra y su entrenamiento había sido casi tan brutal como su primera batalla, pero nunca habría sobrevivido ese primer día en el regimiento si no hubiera sido por Bollard. Los herejes habían sido transformados por años de adoración a dioses oscuros. No se parecían a nada que ella pudiera haber imaginado. Algunos tenían rostros en el pecho y serpientes por lenguas. Otros tenían alas afiladas como cuchillos y que brotaban de sus espaldas, y pezuñas hendidas en lugar de pies. Su mente se había tambaleado ante tal locura, y a pesar de todo lo que le habían enseñado, su valor había fallado. Pero cuando vio que Bollard la miraba con una expresión de graciosa incredulidad, de algún modo volvió en sí. Reemplazó el seguro y volvió a poner el arma en su funda. Luego tomó un frasco de su cinturón y se sentó al lado de Bollard. Él se estremeció de sorpresa. Luego el reconocimiento brilló en sus ojos cuando vio quién era ella. Él jadeó cuando ella le bajó la mordaza hasta la barbilla, cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia atrás. «Toma», dijo ella, llevándole la petaca a los labios. Dudó, luego tomó un sorbo. Un violento ataque de tos le sacudió y ella le arrebató la petaca. Pero él negó con la cabeza y ella se la llevó de nuevo a los labios. Esta vez se las arregló para sostener la bebida hacia abajo. Suspiró con placer. Luego su expresión se oscureció. «Maldita sea», murmuró, mirando alrededor de las pilas de equipos. «He hecho un buen lío de cosas».
Se quitó el respirador, bebió un trago y lo estudió. Volvió a ser el mismo. Sus ojos eran claros y sus pies ya no pateaban los sacos. Eso es lo que he oído. ¿Está en camino el comisario Valpis? Había un ligero temblor en la voz de Bollard. Ella negó con la cabeza, acercando de nuevo la petaca a sus labios. Es demasiado importante para desperdiciarlo con gente como tú. Él rió. Era un sonido genuino y honesto y Karpova lo saboreaba como si fuera música. Afuera el ruido sordo interminable de las cápsulas continuaba, pero en la parte trasera del camión todavía se oía el sonido de la humanidad. Mi cabeza está clara ahora, dijo Bollard, mirando las pilas de equipos. Pero antes podía ver a los dinos por todas partes. Se rió, pero esta vez fue un sonido amargo. Aquí, en mi uniforme, en el aire, estaba alucinando. Ella pensó por un momento, estudiando su rostro un poco más de cerca. Su piel, como la de ella, estaba empezando a hundirse y aflojarse, a licuarse, pero era notablemente peor. Cuando él respiraba podía oír el ruido del líquido en sus pulmones. ¿Dónde está tu respirador?, preguntó ella, mirando el equipo fijado a su cinturón. Él frunció el ceño. No lo he visto desde que descubrimos ese nido de ratas en la subcolmena. Ella agitó el aire brumoso. ¿Así que has estado caminando por ahí desde entonces respirando todo esto? Supongo que sí. Él la miró, la esperanza parpadeando en sus ojos. ¿Por qué viniste aquí? Sabes por qué vine, pero ahora me pregunto. Espera un momento. Rebuscó en las cajas y sacos hasta que encontró un respirador. Encendió el filtro y se colocó la máscara sobre la cara. Tomó algunas respiraciones profundas y entrecortadas, luego se encogió de hombros. Me siento un poco mejor. Mi cabeza está más clara. Sus ojos se arrugaron en una sonrisa. ¡Qué maldito idiota!, frunció el ceño de nuevo. Pero, ¿y si es algo más que los humos? ¿Cómo puedo estar seguro de que estoy a salvo? Ella analizó sus motivos. Había venido aquí para darle a Bollard una salida digna y ahora estaba considerando... ¿Considerando qué exactamente? ¿Dejarlo vivir? ¿Estaría haciendo eso por el bien del regimiento o por razones más egoístas? No, decidió. Bollard era un buen hombre, uno de los mejores, y no podía permitirse el lujo de perderlo. Ella se estiró detrás de él y desató las ataduras. Se inclinó hacia adelante frotándose las muñecas y respirando más hondo a través del respirador. Entonces él le dirigió una mirada inquisitiva. «Quédate conmigo», ella sostuvo su mirada. «Te vigilaré, yo sabré». No había ni rastro de su habitual expresión irónica. Parecía preocupado. Todos cometemos errores, dijo, recordando las decisiones que la llevaron a ausentarse de Cadia cuando cayó. Pero algunos de nosotros tenemos la oportunidad de hacer las paces. Tocó la corneta del regimiento en su cinturón. Y tú eres el único que puede sacar una nota de esta antigüedad. Parecía que estaba a punto de decir algo serio y sincero. Luego el brillo irónico volvió a sus ojos. ¿Sabes?, dijo. El respirador ayudó, pero creo que puede haber sido la bebida la que realmente me hizo entrar en razón. Observó el frasco. Me pregunto si sería más seguro tomar una última copa. Se puso de pie y volvió a colocarse el respirador. Se ajustó la gorra y se sacudió el polvo. Trató de pensar en algo que decir que coincidiera con su tono bromista, pero los golpes de conmoción del exterior le quitaron el humor. Esta fue una invasión a gran escala. Sería su mayor pelea hasta el momento. Su pulso se aceleró mientras consideraba las implicaciones. Una victoria aquí, protegiendo a Castamón de un ataque paralizante, mostraría al 401 como lo que era, uno de los mejores regimientos, militarum de todo el imperio. Arregla tu uniforme, espetó ella. Es hora de que esta gente vea lo que valemos. Saltó del carro y bajó a las rocas fangosas, mirando a la multitud de soldados que trabajaban duro. Cadia se pone de pie, dijo en voz baja, con un hormigueo en la piel por la emoción. Luego le hizo una señal a Bollard para que le siguiera y se adentró en la oscuridad, ladrando órdenes mientras avanzaba.